continuar esta noche con la enseñanza de que dejamos el miércoles anterior. ¿Qué es más importante en su vida? Definitivamente tenemos que tener en nuestra vida algunas prioridades, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues tenemos a nuestro Señor Jesucristo, los creyentes, ¿verdad? Para eso vamos a continuar el capítulo 4 del libro de los Hechos. 4 del libro de los Hechos, vamos a continuar. Y manténgalo abierto, busquen su Biblia, Hechos capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Pero antes quiero hacer una breve introducción. Búsquelo porque es importante, búsquelo. Jesucristo, hermano, nuestro Señor Jesucristo, vino a la tierra con una misión clara: salvar al mundo, regalarnos la salvación y la vida eterna. Y por supuesto, para esto tuvo que pasar por tremendas penurias, ¿verdad? Un sacrificio tremendo que tuvo que pasar para podernos regalar la salvación y la vida eterna. Pero una vez muere, lo entierran, resucita y asciende al cielo, se quedó, hermano, los apóstoles. Se quedaron, hermano, los hombres que él escogió para enseñarles el evangelio, para enseñarles cómo debía ser la vida cristiana. Sin embargo, ellos, mi amado hermano, al principio no habían entendido el mensaje, ¿verdad? Ellos pues sacaban siempre su carácter, ellos sacaban su manera de ser y vivían como les daba la gana, mientras estaba el Señor Jesús. Pero una vez se fue el Señor Jesús al cielo y vino el Espíritu Santo, todo cambió. La visión clara que ellos tenían de la vida eterna, la visión clara del reino de los cielos era perfecta. Y comienza el apóstol Pedro y comienzan los otros apóstoles a predicar. Y predicar con denuedo, a predicar con valor, a predicar con autoridad, con seguridad, hablando del reino de Dios. En la actualidad, mi amado hermano, hablar del reino de los cielos es para mucha gente un poco risible, pues, ¿verdad? Porque con esto de la ciencia y que viajan fuera del espacio nuestro, ¿verdad? Salen de la atmósfera terrestre y viajan a otros planetas y a otras estrellas. Pues la gente como que ha perdido el gozo, ha perdido la visión, ha perdido el deseo de conocer y de saber de Dios. Sin embargo, debemos de entender que todas las cosas que conocemos, todas las cosas que ahora existen, ya existían antes de que nosotros las descubriéramos, porque quien las hizo fue Dios. El hombre poco a poco ha ido revelando, ha ido descubriendo el espacio, por ejemplo, las estrellas, los planetas, ¿verdad? Pero ya estaban ahí. Nosotros debemos de entender, mi amado hermano, que cada vez que yo abro los ojos a un nuevo día, es Dios quien lo hace. Y no es nada de que usted tiene que tomarse una pastillita y hacer ejercicio. No, es Dios el que nos abre el entendimiento. Es Dios quien nos despierta cada mañana. Ahora bien, en el capítulo 4 que nosotros tenemos en estudio, estamos viendo cómo Pedro le da tremendo énfasis y le da una tremenda importancia a Dios. Un tremendo valor. Es decir, para Pedro ya no era su vida cristiana en el aprendizaje con Jesucristo, ya no era el tercero, el cuarto lugar para Dios, era el primer lugar. Porque lo que Cristo les enseñó, lo que Cristo les delegó, lo tomaron de manera, pero seria. Fíjese que el apóstol, en versículo 4, vamos a comenzar ahí, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Ok, Pedro, hermano, está en su segunda predicación, y en esta vez, mi amado hermano, él y Juan hacen un milagro tremendo en el nombre del Señor, sanan a un paralítico, a un cojo de nacimiento, y él comienza a dar gritos, a dar saltos, cantaba, bailaba, dándole gloria a Dios por el milagro que había recibido. Y esto fue notorio en toda la zona, en todo el pueblo de Jerusalén, fue pero tremendo. Y los soldados romanos, los soldados de los judíos fueron a traerlos presos. Pero mire qué tremendo, el mensaje de Pedro impactó. Yo no sé usted, mi amado hermano, mi amada hermana, si a usted el mensaje de la palabra lo impacta. Estamos viviendo tiempos complicados, estamos viviendo tiempos difíciles, y Pedro utiliza palabras proféticas del Antiguo Testamento cumplidas en Jesucristo, y les dice: mire, ustedes mataron al autor y consumador de la salvación, ustedes son los que hicieron esto, y los fariseos, y
y los saduceos, y el problema era que ellos predicaban en Jesucristo la resurrección de los muertos. Y los saduceos no creen en la resurrección ni en los ángeles. Está terrible, una cosa materialista, una cosa pero tremenda. Entonces el apóstol Pedro le dice: ustedes mataron al Señor Jesús y en Cristo nosotros tenemos vida eterna. Entonces se resienten y les echan mano y los meten presos. Pero 4,000 personas se convierten. Y mire qué tremendo. Yo quiero que se vaya conmigo a lo que es el versículo 7. Dice: y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjese, amado, que muchos de nosotros no le damos el primer lugar a Dios. No le damos el primer lugar. Mire, ¿y usted con qué se sanó usted? Ay, es que mire, después de Dios esta pastillita me quitó la enfermedad. Pongámonos serios. O confía en Dios o confía en la bendita pastilla. Pero este hombre, Pedro, no le dio una pastilla al paralítico. No le dio una pastilla al cojo. Le dijo: mira, no ando pisto, porque es mal de los pastores, nunca andamos dinero. Pero en el nombre de Jesucristo, levantate y camina, lo que tengo te doy, le dijo. Y tenía Cristo ese hombre, hermano. Y cuando usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Y Pedro, hermano, lleno del poder de Dios, hermano, mira, en el nombre de Jesucristo, levántate. Se levantó. Y Pedro le dice: mire, nosotros no hemos hecho en el nombre de nosotros mismos o de nuestro rótulo, de nuestra denominación. Le dice, Pedro le dice en el versículo 8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Mire qué tremendo. El versículo 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. No hay que darle vuelta al asunto. Si Jesucristo es más importante en su vida, Él lo hace todo. Aquí no hay tales de que fíjese que el dinero que tengo en el banco, que porque yo soy don fulano, tal. No, en el nombre de Jesucristo le está sano a este hombre. Y aunque la gente no quiera, y aunque la gente no entiende, y aunque la gente diga que estamos equivocados, mire, yo prefiero estar equivocado porque voy para el cielo y no estar creyendo las tonteras del mundo. Porque Él es el único, nuestro Señor Jesucristo es el único que puede y tiene poder y potestad para hacer milagros en este tiempo. Pedro era un hombre sencillo, mi amado hermano. Pedro era un hombre humilde, un pescador, un hombre rudo, hecho machete. Pero con el poder de Dios se convirtió en un hombre diferente. Como usted, mi hermano, como usted, mi madre. Haga números, haga cuenta. ¿Cómo era su vida antes de ser creyente? ¿Cómo era mi vida antes de ser? Yo estoy feliz de ser evangélico, estoy feliz de ser creyente, soy feliz de ser hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque cambió mi vida. Cambió mi vida. Ahora soy el hermano José Roberto. Antes era el marihuanero de la esquina, el peludo de la calle, que nadie daba un 5 por mí. Ahora soy una persona respetable. Soy una persona, hermano, que tiene valor en esta sociedad, por el amor de Dios, por el tremendo sacrificio de Dios en la cruz. Es una felicidad. Y mire, Pedro le dice en el versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es el fundamento de todo en nosotros. Y aunque usted le ande dando vuelta, que mire, me voy a ir por aquí, que me voy a ir para allá, que fíjese que yo creo en Jesucristo, pero yo voy a tomarme estas pastillas y voy a agarrar estas piedras. Si no es Cristo su fundamento, su edificio no sirve. Su fe no sirve. Su vida cristiana no sirve. Si usted es Jesucristo, hermano, no es su confianza, no sirve nada. Porque Pedro le dice: mire, esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Esta gente, hermano, estaba construyendo una casa y no le pusieron fundación. Estaban construyendo a su propio conocimiento. Es que mi religión es la buena. No, es que yo creo que no es así. Y mire lo que remata el versículo 12: y en ningún otro nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para que le duela, le dice a los saduceos y a los fariseos y a los escribas y a toda la élite religiosa de aquel entonces: miren, señores,
ustedes saben de que en Cristo Jesús no hay más quien salve. Él es el único. Él es el único que salva. Y aunque usted le ponga fórmulas matemáticas, y aunque usted le ponga de arriba para abajo, y de abajo para arriba, y de la izquierda a la derecha, y de la derecha a la izquierda, Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay más. Aunque usted y yo le demos vuelta, Cristo es el fundamento de todo. Y su nombre, pues, tiene poder. Y cuando usted menciona el nombre de Jesús, hasta el diablo se va corriendo. ¿Por qué? Porque es el nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos. No hay otro remedio. No hay. ¿Usted quiere ser salvo para ir al cielo? Es Jesucristo. Le guste o no le guste, es Jesucristo. Tiene que aceptarlo. Tenemos que doblegar nuestro orgullo, nuestro corazón, nuestra rodilla delante del Rey y decirle: Señor Jesús, te necesitamos. Porque no hay otro nombre. Usted puede buscar los miles de nombres que quiera, porque no, es que yo voy a ir al cielo porque estoy fulano. Cristo es. Allí dicen: ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay. Y por eso, hermano, esta noche le estoy preguntando, para usted, ¿quién es primero? ¿A quién pone primero usted en su vida para tomar decisiones? ¿A quién pone usted primero en su vida para hacer las cosas que piensa hacer? Su poder. Jesús es el único. Ahí dice, en el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. ¿A la gente no le va a gustar? No, no le va a gustar. Porque no voy a hablar de ninguna otra denominación, o ninguna otra religión, no. Pero anda mucha gente diciendo que ellos son los que dan la salvación. Que por aquí es donde se llega al cielo. Y olvidan este versículo bíblico. No hay otro nombre, es Jesús. Es que no le podemos buscar ninguna vuelta, es Jesús. Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús se levantó de los muertos, Jesús fue el que ascendió al cielo y está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. No hay más. Y Pedro lo dice con tremenda autoridad, con tremendo valor, y le dice: Jesús, no hay otro nombre. Y le guste o no le guste. Claro, eso incomodó a los fariseos y a aquella gente. Mire el versículo 13 lo que dice. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras. Me encanta esto a mí. Ahora, no porque usted sea, no se va a quedar sin letras, no. Cuando la Biblia dice que Pedro y los demás eran hombres sin letras, no se está refiriendo a que no sabían leer ni escribir. Lo que está diciendo es que no eran gente preparada, pues no era gente profesional, era gente que había aprendido sus ganchos en la escuela, había sacado su segundo, tercer grado, y hasta ahí se había quedado. Pero sí, ellos sabían leer, escribir muy bien, pero eran gente indocta, pescadores, carpinteros, agricultores. Algunos de ellos eran gente sencilla, y la gente lo nota. Pastor, ¿y cómo se nota? En varias maneras. El hablado, la vestimenta, nuestras costumbres. La gente nota cuando usted y yo somos gente que no somos profesionales. Cuando somos de allá, de la chifurnia, pues eso quiere decir. Dice el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, de la charada, y del vulgo, es decir, de toda la majada, pues, ¿verdad? Era ahí de la charada, de toda la gente que está allá afuera, que ahí nos gusta sentarnos y platicar de astralidades, de sabemos de todo y no sabemos nada. De esa gente era Pedro. De esa gente era Pedro. Y dice, y la gente lo nota. Ahora, ¿por qué notaron que Pedro había cambiado? Porque ya hablaba con denuedo, hablaba con autoridad, hablaba palabras que nunca se las habían oído. Pero claro, Pedro cambió hasta su estilo de hablar. Si usted lo mira conmigo, fíjese en el versículo 10, me encanta lo que dice el versículo 10, Pedro, ya no con aquella manera de hablar de antes, que nosotros, mis amados hermanos, usted y yo, deberíamos de tomar en cuenta porque ahora somos hijos de Dios. Nuestro vocabulario debe cambiar, nuestras costumbres deben cambiar, nuestra manera de ser debe cambiar, nuestra manera de vestir debe cambiar. Porque a Pedro se le notó el cambio que hizo. Claro que le hizo un cambio el Señor. Y mire el versículo 13 termina diciendo: hombres de sin letra y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Quién es primero en su vida? Esta gente dio un bombazo. La gente reconocía que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Aprendieron del maestro.
Me encanta el versículo 10 lo que dice, miren. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre se encuentra en vuestra presencia sano. Palabras del Maestro. Pero nosotros, mi amado hermano, somos creyentes y todavía andamos con vocabularios de la calle. ¿Qué pasó, men? ¿Qué ondas? Eso no es de un creyente. Eso no es de un creyente. Y a Pedro se le notó. La pregunta esta tarde, esta noche, a usted, ¿se nos nota a nosotros que hemos estado con el Maestro? Miren lo que dice el versículo 14. Y viendo el hombre, perdón, el 13, dice, y se maravillan y les reconocían que habían estado con Jesús, su Maestro. ¿Aprendieron? Sí, aprendieron. ¿Y quién les enseñó? El Espíritu Santo. Versículo 14. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Amado hermano, amada hermana, si usted es un creyente genuino, nadie va a hablar de usted. Van a decir que digan lo que quieran. Pero usted va a ser una persona que no van a poderlo confrontar porque usted está caminando con la persona que es primero en su vida. Es Dios. Y cuando andamos con Dios, mi amado hermano, y cuando caminamos con Dios, y cuando nos agarramos de la mano de Dios, no hay quien nos detenga. Que la enfermedad, que la comida, que los problemas, mi amado hermano, Dios los va a resolver. Pedro se le notaba. Y dice el versículo 14, mire, y viendo al hombre en quien había sido hecho el milagro, de que estaba en pie junto a ellos, no podían decir nada, hermano. Si el hombre tenía casi 40 años. 40 años dice la Biblia. Y ese hombre, hermano, fue levantado pero con el poder de Dios. Cuando Dios es primero en su vida. Pregunto, ¿quién es primero en su vida? ¿Sus hijos? ¿Su esposa? ¿Su esposo? ¿Su trabajo? ¿Y no Dios? Mire el versículo 15 lo que dice. Voy a rapidito porque quiero que quedemos donde Pedro nos demuestra que Dios era primero en su vida. Mire lo que dice el versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. La gente va a hablar de nosotros, que hablen. Que hablen lo que quieran de nosotros. Que digan, mire, se va a levantar lo que sea para difamarlo a usted y para difamarme. Pero si estamos de la mano del Señor, pero si estamos con nuestro Señor y si Él es primero en nuestra vida, que digan lo que quieran. Y mire el versículo 16 lo que dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Amado hermano, amada hermano, cuando usted Cristo, cuando usted Dios es primero en su vida, nadie lo va a poder detener. Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es primero en su vida. Y Pedro, hermano, y los otros 11 apóstoles dijeron, sí, claro que sí. ¿Vieron el poder? Claro que vieron. ¿Vieron las maravillas? Vieron las maravillas. ¿Cómo no va a poner usted primero Dios en su vida? ¿O somos de los hermanos que cuando nos despertamos lo primero que agarramos es el celular? ¿O somos de los hermanos que lo primero que hacemos cuando nos levantamos y abrimos los ojos es empezar a murmurar? ¿O somos de los hermanos y las hermanas que al nomás abrimos los ojitos lo primero que hacemos es saltar de la cama y salir corriendo para el mundo? ¿Y Dios? ¿Y Dios? Ahora, mire qué tremendo. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Nos van a intimidar. Claro que va a haber problemas. Claro que sí. Mire, mi amado hermano, mi amada hermana, claro que van a haber problemas. Claro que sí. Le quiero contar algo. Pedro estaba viendo, hermano, proféticamente el futuro. Pedro estaba viendo proféticamente el cielo ya. Y por eso este mensaje que Dios le dio a Pedro fue tremendo. ¿Y por qué le estoy comentando esto? Nosotros somos creyentes ahora en este tiempo y me alegro mucho de ser creyente en estos tiempos. Solo que hay un pequeñísimo detalle. El año 2020 ha hecho cambios en todo el mundo. Dios ha hecho cambios en este año 2020 en todo el mundo. Primero la pandemia.
Bueno, la maldad ya no se diga, la moral ya no se diga, la corrupción política, social ya no se diga. Pero quiero que veamos esto. Y póngame atención. Dios, hermano, en el año 2020 ha cambiado el mundo de manera pero rápida. Tenemos un virus mortal en todo el mundo que está invadiendo y afectando nuestro querido El Salvador. En El Salvador, hace unos 22 días atrás, nos cayó un diluvio de agua, hermano, durante casi 2 semanas, que desbordó ríos, hizo derrumbes, arruinó casas, mató gente. Aquí en El Salvador. Y si usted tal vez es observador de las noticias, porque muchos de mis hermanos solo novelas miran, pero si usted está viendo noticias, vea las noticias, hermano, ya entró el polvo del Sahara, de una nube de polvo del Sahara. O sea, aporreados, apaleados, acorneados y fregados. Póngale atención, hermano. Pedro está poniendo las cosas proféticamente hablando en el futuro. Y esta noche quiero que abra los ojos usted a la realidad que estamos viviendo. ¿No será que Cristo está por venir, mi amado hermano? Haga números. ¿No será que Cristo está a las puertas? Y si usted no lo pone primero en su vida, ¿qué estamos haciendo entonces? Pedro, en el capítulo 4, versículo 18, después de que hablaron, murmuraron contra ellos, en el versículo 18 dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Amado hermano, esta noche me voy a tomar 2 minutitos en este pasaje. ¿Habla usted de Jesús? ¿Le dice a sus vecinos que es creyente? ¿Habla usted de la palabra a las personas que este mundo va a colapsar dentro de poco tiempo? ¿Que se reciban a Cristo porque el fin viene sobre esta tierra? ¿Habla usted de esa palabra? ¿Está proyectándose a lo profético, hermano? ¿O la gente no sabe que usted es creyente? ¿O quizás somos de los hermanos que andamos la Biblia en el celular? ¿O andamos una Biblia chiquita así del bolsillo? ¿Sabe cómo le llaman eso? Hermanos de la secreta, así se le llama. Porque no andamos Biblia que se nos note. Y Pedro, mire, los amenazan y le dicen, por favor, ya no hablen en el nombre de Jesús, porque eso es pecado. Aquí no se habla de Jesús. Y mire lo que dice el versículo 19, me encanta. Quiero que lo lea conmigo. Tiene Biblia, ¿verdad? Abra su Biblia, el capítulo 4 del libro de los Hechos, y leamos el versículo 19. Ese es el punto de esta noche. A Pedro lo amenazan, lo golpean. Además de que los golpean, los meten a la cárcel. Además de que los meten a la cárcel, los llaman y les dicen, miren, cuidado, les amenazan, les intimidan, los albequean pues. ¿Ah? Se los ponen bien crudos y les dicen, no queremos que hablen en el nombre de Jesús. Los templos los cerraron durante estos tiempos, los cerraron, pero se sigue predicando. Y me alegra cuando el pastor de una iglesia se pone en pie y empieza a predicar, aunque sea por el teléfono celular. Me encanta eso. Porque no nos vamos a quedar callados, mi amado hermano. Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive. Y esa es la razón por la que nosotros vivimos también. Y Pedro, la respuesta que les da a estas personas después de que les intimidan y les ponen amenazas, que no hablen en el nombre de Jesús. Mire Pedro lo que dice el 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, mire que me encanta, yo quisiera que eso respondiera a todo creyente. Cuando se les amenaza, cuando se les dice que no, cuando se les dice que ya basta, que no vayan a la iglesia, que no vayan al culto, que son fanáticos, que ya aburren, que son cucarachas de iglesia. Me encanta lo que dice ese versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Qué tremendo mensaje. Una gran ganchada a los religiosos. Un gancho al hígado a los que viven de apariencia. Una pescozada para aquellos que les gusta el mundo y que les gusta andar, hermano, en las disques delante de Dios. Pero ganchada la que les pegó Pedro. Pero también ganchada para usted y para mí. Que Dios no es primero en nuestra vida. Que Dios lo dejamos en segundo, tercer lugar. Es canchada para usted y para mí. Mire lo que dice el versículo. Juzgad si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a nuestro Padre Celestial, antes que a Dios.
pero les pego un solo pescozón. ¿Sabe qué les quiso a decir Pedro en este pasaje? Dios es primero en nuestra vida. Dios es primero en nuestra vida. Yo quiero preguntarle esta noche a usted, amado hermano y amada hermana, amigo, amiga que me está viendo. Para usted, ¿quién es primero en su vida? ¿Es Dios? Porque si no es Dios, mi amado hermano, mi amado amiga, mi amado amigo, si no es Dios primero en su vida, está perdido. Estamos perdidos. Mire lo que dice el versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Quiero terminar hasta el versículo 22. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Porque todos los que glorificaban a Dios por lo que se había hecho. 22, ya que el hombre en quien se había hecho un milagro de sanidad tenía más de 40 años, no era casi 40, era más de 40 años. Pedro sentó bases para nosotros. Dios debe ser primero en nuestra vida. Hace muchos años, le voy a comentar algo que me pasó hace muchos años, para ser específico, en el año 1992. En el año 1992 estaba trabajando para una empresa constructora y ya estaba en el Evangelio, ya estaba predicando la palabra del Señor, ya predicaba. En el año 1992, a la hora de mi receso, en el área de trabajo donde yo estaba, me fui a sentar cómodamente a leer la Biblia a la hora de mi receso. Almorcé y me puse a leer la Biblia. 10 minutos habían pasado y yo no me había percatado que uno de mis jefes, supervisores de la empresa, estaba parado a un costado a mi derecha. Él de pie y yo sentado y estaba viendo la Biblia. Pero me estaba observando en silencio y cuando de repente levanté los ojos, sentí la presencia y volteé a ver. Y le dije, arquitecto, perdón, no, me dijo, no se preocupe, me dijo, no, yo solo estaba viendo que usted está leyendo la Biblia. Y me dijo estas palabras que le quiero decir. Mire, don Roberto, me dijo, ¿y usted cree todo lo que dice la Biblia? Sí, le dije. Y se puso a reír. Mire, me dijo, yo creo que ese libro que usted lee está equivocado, me dijo. Ese libro que usted lee no sirve, está equivocado, me dijo. Y yo, me dijo, voy a escribir un libro y lo voy a plasmar y lo voy a patentar con mi nombre. Y después de que yo me muera, después de unos 2.000 o 3.000 años, me dijo, ese libro va a estar y van a decir que yo soy Dios porque escribí un libro. Y yo sé, me dijo, que usted, me dijo, mire, me dijo, a usted lo han engañado, me dijo, usted está equivocado, me dijo. A usted mentira le han dado. Yo estaba, hermano, molesto, estaba que reventaba, pero por dentro. Yo por fuera me estaba riendo, pero con una risa de cólera. Y sentado me le quedo viendo al arquitecto, mi jefe, y le digo, mire, arquitecto, le digo, fíjese que es posible, le digo, que yo esté equivocado y que a mí me hayan engañado con la Biblia. Pero en este libro encuentro palabras proféticas que se están cumpliendo en estos días. Le voy a hacer una pregunta, le digo, y me la contesta con sinceridad. Para mí Dios es primero en mi vida, porque soy feliz, doy testimonio de que ha cambiado mi vida, me ha sanado, me ha transformado. Soy nueva persona, soy nueva criatura, ahora soy alguien en la vida. Y yo le quiero hacer una pregunta, Leo. Usted dice que yo estoy equivocado, ok, que me han engañado, que el cielo no existe, que el infierno no existe. Sí, está bien. Mi pregunta es, arquitecto, Leo, ¿y si usted está equivocado y yo estoy en lo correcto, Leo? ¿Qué va a pasar? Y aquel hombre se quedó callado y con su semblante de no saber qué decirme, me dice, ya me fregó, don Roberto, porque si usted está en lo correcto, yo me voy a ir para el infierno, me dijo. Reciba a Cristo este mediodía, Dios le ama. Ya me voy porque estoy ocupado, me dijo. Dios es primero en tu vida. Hoy esta noche vamos a orar, porque Él te va a contestar, porque la Biblia dice que al que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos.